Buenos días, iglesia querida. Les habla el pastor Neri y hoy mi misión es hacer con ustedes la lectura de Hechos capítulo 18. Estamos aquí en seguimiento de lo que nos leyó ayer el pastor Bebeto, que nos contó que en el desarrollar de la segunda viaje misionera de Pablo, él pasó por Filipos, a donde fue muy perseguido, pasó por la ciudad de Tesalónica, a donde fue igualmente perseguido, y después fue a Berea, a donde sufrió alguna persecución y fue entonces exportado para Atenas. Atenas, al sur de lo que hoy conocemos como Grecia, era la capital cultural del mundo romano. Mucha cultura, una ciudad llena de pompa, una ciudad a donde prevalecía mucho la arrogancia, a donde prevalecían las artes y la filosofía, y en este ambiente Pablo predicó durante algún tiempo, pero esto ustedes ya vieron con el pastor Bebeto. Antes que ella empiece la lectura, una gotita de información sobre la próxima ciudad que Pablo visitará, la ciudad de Corinto. Corinto era como que una ciudad de comercio muy intenso. Él se quedaba en un istmo, que es una faja de tierra separando dos mares, el mar Jónico del lado occidental y del mar Egeo del lado oriental. Una ciudad con mucha movimentación, marineros que venían, que salían y todo aquello. Y esto hizo de la ciudad una ciudad muy dada a la inmoralidad, una ciudad muy dada a la explotación de este lado de comercio del cuerpo y cosas de ese tipo. En la ciudad de Corinto había una promiscuidad tal que en el topo de una colina que se llamaba Acrópolis había un templo a la diosa Afroditis, que era la diosa de la sexualidad y que tenía allí 1000 prostitutas que sacerdotisas que durante la noche bajaban a la ciudad como que para servir a los jóvenes marineros que venían. En fin, espero poder haber dado para usted una noción del ambiente, como era en la ciudad que ahora Pablo va a predicar. Voy a leer para ustedes entonces Hechos capítulo 18 y empiezo con el versículo 1. Pablo salió de Atenas y se fue a la ciudad de Corinto. Allí encontró a un judío llamado Aquila, que era de la región de Ponto. Hacía poco tiempo que Aquila y su esposa Priscila habían salido de Italia, pues Claudio, el emperador de Roma, había ordenado que todos los judíos salieran del país. Pablo fue a visitar a Aquila y Priscila, y al ver que ellos se dedicaban a fabricar tiendas de campaña, se quedó a trabajar con ellos, pues también él, Pablo, sabía cómo hacerlas. Todos los sábados Pablo iba a la sinagoga y hablaba con judíos y griegos para tratar de convencerlos de hacerse seguidores de Jesús. Silas y Timoteo, que habían permanecido en la ciudad más del norte de donde vino Pablo, viajaron desde esa región que era conocida como Macedonia hasta el sur, a donde se encontraba Pablo en la ciudad de Corinto. Cuando llegaron, Pablo estaba dando a los judíos las buenas noticias de que Jesús era el Mesías. Y ahora entonces él sigue prácticamente todos los días y sin se dedicar tanto al oficio de fabricar tiendas de campaña. Pero los judíos se pusieron en contra de Pablo una vez más y lo insultaron. Entonces Pablo, en señal de rechazo, se sacudió el polvo de la ropa y les dijo: si Dios los castiga, la culpa será de ustedes y no mía. De ahora en adelante,
adelante, les hablaré a los que no son judíos. De ahí, Pablo se fue a la casa de un hombre llamado Ticio Justo, que adoraba a Dios. La casa de Ticio estaba junto a la sinagoga. El encargado de la sinagoga de los judíos se llamaba Crispo, y él y toda su familia creyeron en el Señor Jesús. También muchos de los habitantes de Corinto que escucharon a Pablo creyeron y fueron bautizados. Una noche, el Señor Jesús habló con Pablo por medio de una visión y le dijo: no tengas miedo de hablar de mí ante la gente, Pablo. Nunca te calles. Yo te ayudaré en todo y nadie te hará daño. En esa ciudad hay mucha gente que me pertenece. Pablo se quedó 1 año y medio en Corinto y allí enseñó a la gente el mensaje de Dios. En detalle, en Éfeso, en su tercer viaje, Pablo permanece por 3 años. Este es el tiempo de permanencia más grande que Pablo tuvo en un solo sitio, en Éfeso. En Corinto viene en segundo lugar. En Corinto él se quedó 1 año y medio. Tiempo después, en los días en que Galión era gobernador de la provincia de Acaya, esa parte de la Grecia donde se quedaban Atenas y Corinto, los judíos de Corinto atacaron a Pablo y lo llevaron ante el tribunal. Les dijeron a las autoridades: este hombre hace que la gente adore a Dios de un modo que está prohibido por la ley. Pablo estaba a punto de decir algo, pero el gobernador Galión dijo a los judíos: yo no tengo por qué tratar estos asuntos con ustedes, porque no se trata de ningún crimen. Este es un asunto de palabras, de nombres y de la ley de ustedes, así que arréglenlo ustedes. Yo en estas cuestiones no me meto. Y Galión ordenó que sacaron a los judíos del tribunal, a todos. Entonces los judíos agarraron a Sóstenes, el encargado de la sinagoga, y lo golpearon frente al edificio del tribunal, como que para llamar la atención de Galión. Pero esto a Galión no le importó nada. Pablo se quedó algún tiempo en la ciudad de Corinto. Después se despidió de los miembros de la iglesia y decidió irse a la región de Siria. Priscila y Áquila lo acompañaron. Cuando llegaron a Cencreas, que es el puerto de la ciudad de Corinto, Pablo se rapó todo el pelo porque él había hecho una promesa a Dios. Luego se subieron en un barco y salieron rumbo a Siria. Cuando llegaron al puerto de Éfeso, Pablo se separó de Priscila y Áquila. Fue a la sinagoga y allí habló con los judíos acerca de Jesús. Los judíos de ese lugar le pidieron que se quedara unos días más, pero Pablo no quiso. Se despidió de ellos y les dijo: si Dios quiere, regresaré a verlos. Luego partió en barco y continuó su viaje hacia Siria. Y aquí, hermanos, termina el segundo viaje misionero de Pablo. Cuando llegó al puerto de Cesarea, ya en Palestina, fue a saludar a los miembros de la iglesia. Después de esto, salió hacia la ciudad de Antioquía, donde se quedaba esta iglesia misionera al cual Pablo pertenecía y que lo enviara a este viaje. Entonces aquí termina el segundo viaje misionero de Pablo y muy sutilmente los escritos de Lucas nos dan cuenta de cómo se empieza el tercer viaje misionero. El capítulo 23, versículo 23, los hermanos podrán leer: Pablo se quedó en Antioquía, en su iglesia, solo algunos días, muy rápido, y después se fue a visitar varios lugares de las regiones de Galacia y de Frigia, donde animó a los seguidores
a mantenerse fieles a Jesús. Así empezó el tercer viaje de Pablo, en que va entonces confirmando, fortaleciendo las iglesias. Mientras tanto, en cuanto Pablo está todavía en la parte más sur de Turquía, hoy de Asia Menor, en la ciudad de Galacia, de Frigia, algo ocurre en la gran ciudad de Éfeso, más al norte, a donde se habían quedado Aquila y Priscila. Miren, por aquel tiempo llegó a la ciudad de Éfeso un hombre que se llamaba Apolo. Era de la ciudad de Alejandría, en África, y sabía convencer a la gente con sus palabras, pues conocía mucho de la Biblia. Apolo sabía también bastante acerca de Jesús y hablaba con entusiasmo a la gente y le explicaba muy bien lo que sabía acerca de Jesús. Sin embargo, del bautismo solo sabía lo que Juan el Bautista había enseñado. Un día entonces Apolo, confiado en sus conocimientos, comenzó a hablarle a Apolo a la gente que estaba en la sinagoga. Disculpe, hermanos, un día Apolo, confiado en sus conocimientos, Apolo comenzó a hablarle a la gente que estaba en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Áquila lo escucharon, lo llamaron aparte y lo ayudaron a entender mejor el mensaje de Dios. Como Apolo quería recorrer la región de Acaya, la región sur de Grecia, los miembros de la iglesia escribieron una carta a los cristianos de la región. Se acuerden que ahí tenemos una iglesia fuerte en la ciudad de Corinto que fue plantada por Pablo, para que fuera bien recibido por todos. Cuando Apolo llegó a Acaya, ayudó mucho a los que, gracias al amor de Dios, habían creído en Jesús. Apolo se enfrentaba a los judíos que no creían en Jesús y con las enseñanzas de la Biblia les probaba que Jesús era en hecho el Mesías esperado por Israel. Y aquí entonces interrumpimos la lectura y vamos a seguir mañana con el pastor Rick Vázquez, que seguirá leyendo en el capítulo 19 los acontecimientos del tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Hermanos, tomen tiempo para meditar la palabra del Señor. Dios hace una obra incomparable en el corazón de uno que medita en su palabra de día y de noche, como dice el Salmo número 1. El Señor nos añade fe, el Señor nos hace firmes y nos hace crecer en nuestra vida espiritual. Que Dios los bendiga a todos, con mucho amor de Jesús, Pastor Neri.